Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Ledesma, director médico del ICVA, manteniendo este canal de comunicación con nuestros amigos, con nuestros colegas, llevándoles las últimas novedades en medicina cardiovascular. En esta oportunidad vamos a navegar una parte de la medicina cardiovascular, pero que tiene que ver no tanto con el conocimiento técnico de la medicina en sí misma, sino con unos conceptos vinculados al liderazgo. Liderazgo, capacidad de influir sobre las otras personas, liderazgo, capacidad de llevar adelante proyectos. Y nos interesa mucho mirar esto, sobre todo en los jóvenes. El ICVA es un semillero, un espacio en el cual hacemos muchísima promoción para identificar nuevos talentos que van a representar al ICVA y seguramente a la cardiología a lo largo y a lo ancho del país o de la región. Y en ese sentido, en este espacio vamos a dejar de lado la historia personal de nuestro invitado y vamos a enfocarnos en algo mucho más que nos interpela, que tiene que ver cómo se lidera a médicos jóvenes en formación, sobre todo en estos contextos, cómo se toma la responsabilidad de representar a cientos de residentes de cardiología en la Argentina. Y por estas dos cosas tengo un gusto enorme de tener conmigo a Francisco Olivares. Francisco es saliente jefe de residentes del ICVA, fue residente obviamente y actualmente es el presidente de CONAREC. Una trayectoria en muy poco tiempo con grandes características vinculadas a este concepto de liderazgo. Así que esta característica de él es lo que nos ha llamado la atención y queremos conversar con él. Es decir, insisto, esto no es un espacio para admirar historias o para hablar de trayectorias, sino específicamente, como es el fondo, ¿no? o el core de nuestro podcast, que tiene que ver con conocimientos técnicos, es aprender a liderar entre pares, cómo se hace para gestionar el cambio, cómo se hace para construir confianza, cómo se hace para alinear voluntades. Así que, Francisco, muchísimas gracias por estar y mira qué tema que vamos a hablar, ¿eh? Alberto, desde ya muchísimas gracias a vos por la invitación. Es un honor para mí poder participar junto a vos en esta actividad y qué buen tema e importante el que elegiste charlar hoy, así que te agradezco. Bueno, estamos como en los agradecimientos, pero la verdad que gracias a vos, porque vos sos el que hiciste todo esto y yo simplemente lo trato de mirar y de poder compartirlo, ¿no? Así que, primera pregunta y a modo de disparador, y ahí haremos la conversación, pero para vos, ¿cómo se lidera a un grupo de residentes, sobre todo en el ICVA, con alta autonomía técnica, sin caer en una cosa jerárquica, autoridad jerárquica, pero tampoco en una horizontalidad que termina siendo improductiva? Es una pregunta muy buena esa y mismo también es realmente un desafío el manejo de grupo de residentes, más que nada porque la diferencia de edad que uno tiene con los residentes es una brecha realmente muy corta y mismo también uno es compañero con ellos en el trabajo del día a día. Entonces yo creo que en esto la clave es, digamos, no imponer la jerarquía, sino tratar de trabajar juntos en el día a día y trabajar más formando un equipo donde ellos se sientan escuchados, sean escuchados y sean parte, digamos, clave en las actividades del día a día que ellos participan. Qué interesante, ¿no? El otro día revisábamos temas sobre los equipos y esto que comentabas, formar equipos de trabajo que tengan que ver con espacios donde los residentes se sientan parte, un poco lo que vamos transmitiendo, que aprendan, que puedan aportar y que también puedan discutir, y eso tiene que ver con esto que estás comentando vos, de armar equipo, ¿no? Pero ¿qué haces cuando alguno de tus residentes no está alineado con los objetivos del equipo
pero que anda muy bien técnicamente. Yo creo que ahí lo primero que uno debería intentar hacer cuando está en estos roles es escucharlo, saber bien cuál es la motivación o cuál es el detrás de escena que está generando o está impidiendo que pueda, digamos, alinearse en el objetivo del equipo. Y en ese intento de charlar y tener una empatía con él para ponerse también en su lugar, creo que uno es ahí donde puede llegar a generar el cambio, digamos, en cierta forma, tratar de alinearse en conjunto para, bueno, poder ir con este objetivo común que uno plantea. Otro punto, mucho rescato de tu respuesta, que tiene que ir alineado en objetivo, y ya desde hace muchos años el tener una visión compartida es un punto fundamental para poder alinear los objetivos conjuntos, ¿no? Si cada uno está mirando cosas distintas, es muy difícil. Tal vez las cosas distintas puedan ser buenas también, pero los equipos es necesario que tengan una visión compartida. Me parece que en ese proceso es lo que estás llevando en tu conversación. Desde tu mirada, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que has usado en este proceso para implementar los cambios o implementar el día a día en la residencia? Lo primero es involucrar a los residentes, que ellos formen parte clave de las decisiones. Entonces, ponerlos a ellos en el lugar clave y tratar de también, si bien uno es el líder del grupo, es fundamental ir generando también que ellos vayan teniendo la actividad de líder en sus pequeños grupos que vayan realizando en el día a día del trabajo, digamos, a modo de ejemplo, que ellos tomen el liderazgo en los grupos de guardia, en el piso, en el sector que les corresponda y donde ellos tienen la responsabilidad del trabajo, que ellos sean líderes también. Porque esto es un trabajo de alta presión, ¿no? La residencia es un trabajo de alto estrés emocional, con privación de sueño, lo cual lo pone en un escenario a veces de mucha tensión, ¿no? ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿Cómo lo vas llevando? Bueno, ahí creo que, y también destaco, que la residencia, esto a modo personal mío, es como una pequeña familia, digamos. Entonces, sería muy soberbio pensar que yo soy la primera línea de contención, sino en una residencia, la primera línea de contención que ellos tienen muchas veces son sus propios compañeros. Yo también tengo el rol de haber pasado por ahí muchas situaciones que a ellos les generan ese disconfort, y por ahí charlando, viendo primero cuál es el problema que ellos tienen, cuál es la situación actual que ellos tienen, juntos buscar las herramientas y darle las herramientas para poder sobrellevar estas situaciones. Pero lo que es clave, a mi entender, es darles el lugar, el tiempo y el espacio para que ellos puedan comentar y contar, digamos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus desafíos y también cuáles son las motivaciones que ellos tienen. Rescato de esta parte que me comentás por el contexto de la intensidad del trabajo, el que estamos tratando entre la vida y la muerte en muchísimas situaciones. Nuestro objeto, si puede decir, de trabajo en términos técnicos del paciente es una persona en extremada vulnerabilidad también emocional. Estás levantando dos criterios centrales en lo que planteas tu estilo de liderazgo. Tiene que ver con el reconocimiento, por eso es escuchar, y segundo, la autonomía. El reconocimiento en términos de, como te decía, escucharlos a ellos y entender a ver qué está pasando, y eso darle entidad. Eso es el reconocimiento. Y lo que es la autonomía, en que vos dijiste, che, yo no soy acá el centro de todo esto, sino que el primer contacto tiene que ver con ellos mismos, y eso también es otro factor central al momento de liderar. Así que parece muy interesante. ¿Qué aprendiste, no, en este tiempo con los temas de los cambios y cómo sería decir que vamos a cambiar o liderar que vamos a cambiar? Claro, esto para mí es un cambio del paradigma
de las residencias que ya se realizó en los últimos años. Esta figura clave de que sea un líder y no sea alguien que por jerarquía tiene que imponer cómo va a ser la forma de trabajo o qué tipo de actividades se van a desarrollar, sino en este rol es acompañar, generar las actividades en conjunto, y yo creo que ahí es cuando ellos son parte fundamental del proceso y de la generación del plan de acción. Ellos ya tienen la motivación para poder lograrlo. Si no, si uno impone, ahí van a estar en contacto muchas veces, en conflicto, muchas veces las motivaciones personales, que puede ser que las que uno tiene no sean las que ellos tienen. Entonces ahí es el choque que se podría dar. Qué interesante, che. Fran, ¿cómo construiste tu credibilidad como jefe de residentes, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Sabiendo que los chicos son jóvenes, algunos tienen poca experiencia y vos tenés, como dijiste al principio, poca distancia, edad, y de golpe pasaste a ser el jefe de residentes. Yo lo que hice fue, en primera instancia, no imponer. Bueno, fue un poco la pregunta anterior. No imponer, no ser una persona que ponga, digamos, límites, porque eso tampoco es muchas veces lo que los residentes necesitan, sino es más un jefe de residentes que los escuche, un jefe de residentes que los acompañe, y también buscar las motivaciones juntos para poder desarrollar en la residencia año a año. Buenísimo. ¿Hubo algún error o desacierto que se haya en tu trayectoria convertido en una oportunidad para mejorar tu liderazgo? Pensando sí, me tocó tener, digamos, un conflicto de un residente con otro compañero no residente del personal de salud, y en ese proceso de charlar y ir a fondo bien cuál fue el detrás de escena que generó ese conflicto, saber bien qué fue y cuáles fueron los terrenos fértiles que pudieron generar y desencadenar ese problema, y en la búsqueda activa de encontrar esos problemas junto a esa persona que estuvo, digamos, en la situación del conflicto, buscar juntos la forma de evitar y tratar de que eso, digamos, vuelva a suceder. Genial, porque a mí en lo personal muchas veces, que también tengo un grupo grande de médicos que llevar adelante y liderar, muchas veces el saber decir no sé, el saber escuchar y un poco lo que estás planteando son fundamentales, porque siempre hay otra oportunidad también, y los médicos muchas veces estamos acostumbrados a tomar decisiones permanentes y como de la noche a la mañana, y en términos de liderazgo eso no es así, y siempre hay tiempo para poder encontrar el espacio, y a veces también saber esperar. Entiendo que, como estás comentando, tiene que ver para poder subsanar algo que uno pueda hecho como error, ¿no? Retroceder en las decisiones también es un acto de liderazgo, ¿eh? Y creo que se puede percibir como una debilidad, pero sin duda se termina convirtiendo en una oportunidad para mejorar. ¿Cuál fue la conversación más difícil que tuviste en tu rol de líder con alguno de los chicos y cómo te preparaste o si te preparaste para esa reunión? Una de las conversaciones más difíciles fue charlar en una ocasión con uno de los residentes que estaba teniendo actitudes que no estaban haciéndole bien al grupo. Entonces, por ejemplo, ¿qué actitud te referís? Por ahí él no estaba tan conforme en su momento personal, no estaba muy conforme con la residencia médica como trabajo, y estaba como en una situación un poco más de irritabilidad, digamos, donde por ahí uno le pedía algo o había alguna mínima cuestión de cambio que generaba mucho rechazo. Entonces, eso costaba el día a día que yo tenía con esa persona en primera instancia, pero también estaba empezando a alterar no solo el vínculo conmigo como jefe de residentes, sino también
con sus compañeros. Me interesa mucho otra parte de la educación y del aprendizaje que tiene que ver con el feedback. Es la capacidad de mostrar una situación o de discutir una situación que ha sucedido, ¿no? Y vos, ¿qué estilo de feedback has estado usando o usaste para llevar adelante tu tarea? El feedback con el que yo más me sentí cómodo fue con el feedback positivo, o sea, siempre destacar las actividades buenas, los desempeños exitosos y los logros que los distintos residentes fueron logrando. La realidad es que con un feedback negativo, en primera instancia, no me sentí cómodo. Tal cual, ¿no? Porque generalmente la autoestima, y un poco yo agrego algunas cosas que tienen que ver con mi historia educativa, es que la autoestima de las personas está centrada sobre su fortaleza, no sobre sus debilidades. Entonces, cuando vos entras con negativo, atacás específicamente las debilidades, entonces genera resistencia. Y una devolución que puede durar algunos minutos, ya los primeros minutos son de resistencia, esto ya se pierde, una cosa que me acordé. Y comparto con vos que esta estrategia que vos usás, de hecho está muy recomendada desde la parte positiva, y como vos me decís, es tratar de ir sobre lo que se hizo bien, sobre lo que se hizo bien, y después hacer hincapié sobre lo que se puede mejorar, que es decir un poco lo negativo, pero es trabajar sobre la cosa, sobre la oportunidad de mejora. Así que excelente y gracias que en esta parte, pero hay una parte que me intriga muchísimo que tiene que ver con tu actual posición como presidente de CONAREC, ¿no? ¿Cuántos residentes tiene CONAREC en su nómina, digamos? Son 1.300 residentes que nosotros representamos. Representamos residentes de cardiología de todo el país. Impresionante, 1.300 residentes y yo siempre tengo esa curiosidad que vos te has propuesto y seguramente muchos quieren tomar esos espacios y has logrado vos con el tiempo. ¿Qué es lo que te parece que te llevó a vos a haber sido votado para participar o ser parte de este tan honroso espacio y prestigioso espacio que tiene la presidencia de CONAREC? Yo creo que lo que me llevó a mí a destacar por sobre otros compañeros que por ahí hayan tenido también la posibilidad, creo que fue mi dedicación y la responsabilidad con la que yo tomé mis primeros trabajos y las primeras responsabilidades que yo fui teniendo. Primero, como representante zonal de los residentes acá de Cava. Después me tocó desempeñarme como secretario científico y creo que en esos roles que yo tuve, por suerte me pude desempeñar de forma exitosa, que me llevó hoy en día a tener el honor de ser presidente de la sociedad. Sí, Fanpro, si te imaginas qué puntos claves, qué estrategias claves me dirías a mí, che, hace esto, anda por este camino que vas bien. Yo creo que lo primero es nuevamente escuchar. Lo primero es escuchar, saber bien qué es lo que se está necesitando, cuáles son los puntos, digamos, donde hay que fortalecer. Uno a veces toca temas académicos de la cardiología, entonces lo primero es saber sobre qué temas quieren charlar los residentes. Entonces, eso es lo primero que ayuda a hacer el foco. Y entonces yo creo que esa es la clave para poder, digamos, desempeñarme en mi rol. ¿Cuál es tu plan estratégico para este año en términos de CONAREC? Mi plan estratégico este año es destacar el trabajo de los residentes. Yo creo que las residencias médicas son la piedra angular en la formación de especialistas en el mundo, especialmente en Argentina. Mi labor hoy es poner las residencias médicas y a los residentes en el eje de la discusión. Bueno, Fran, un poco por razones de tiempo te agradezco. Creo que hemos tenido la oportunidad de tener una conversación, la verdad, muy profunda. Hoy nos llevamos herramientas concretas para liderar mejor entornos clínicos complejos y como son los residentes, pero escuchándote a vos es siempre sin perder la humanidad, pero también pensamiento estratégico. Yo creo que muchos de los que están escuchando, si sos residente o inclusive sos médico de staff, esperemos que esta conversación te agregue herramientas para tomar responsabilidades en un futuro cercano. Así que, Francisco, un gusto enorme y muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.